Die regelmäßigen Verben sind die wir jetzt üben. Practicamos ahora los verbos regulares. Vamos a tener aquí al lado izquierdo una lista de verbos, luego en blanco unas oraciones súper simples. Obviamente con vocabulario nuevo, pero así vamos aprendiendo. Primera vez el verbo y piensas en el significado para poder entender la oración también, o el propósito más bien. Luego buscas el sujeto. Necesitas obviamente saber cómo identificar el sujeto de una oración para poder conjugar el verbo luego. En primero tenemos Paul. Como tercera persona singular, Paul como él. Por lo tanto tenemos Paul wohnt in Hamburg. Paul wohnt in Hamburg. ¿Ja? Freuen. Freuen es como alegrarse. Ich es el sujeto. Ich freue mich. Ich freue mich. Buchstabieren. Seguramente algo que necesitas, que te torturan en el A1 definitivamente al inicio. Es deletrear, porque te hacen deletrear tu nombre cada rato. Buchstabieren, buchstabieren. Er buchstabiert das Wort. Termina en T, el verbo es regular, no hay mucho para explicar. Hören, wir hören Musik, escuchamos música. Aquí Musik no lleva artículo porque es algo muy general, un concepto general. Además, hören se ve como el infinitivo porque en wir, ellos, ella siempre es como el infinitivo. Notieren, anotar. Du, entonces termina en st. Du notierst die Telefonnummer. Du notierst die Telefonnummer. Spielen, jugar. Die Kinder, pues los niños, es como ellos, ellas. Entonces tenemos, die Kinder spielen zu Hause. Zu Hause. Los niños juegan en casa. Zu Hause, te recomiendo que aprendas esa tal cual como en casa. Zu Hause. Porque va a ser muy confuso a corto plazo. Yo sé, porque tenemos otras preposiciones que pues te van a confundir. Y zu Hause es en casa, estático. ¿Dónde estás? En casa, zu Hause. Machen. Ihr macht eine Pizza. Ustedes hacen, es decir, como preparan una pizza. Ihr macht eine Pizza. Leben. Vivir, literal, ¿ok? Pero también usamos para lugar de residencia, muy seguido. Sarah lebt in Deutschland. Sarah lebt in Deutschland. Sarah vive en Alemania. In Deutschland, en Alemania. Sagen, decir. Maria sagt ihren Nachnamen. Maria dice su apellido. Ihren Nachnamen. Arbeiten. Entonces aquí por primera vez vemos dónde termina la raíz. Pues termina en T, ¿verdad? Arbeit. Y recordamos que vimos esta regla con los verbos cuya raíz termina en DT, MON, menos algunas excepciones. Por lo general reciben como una E adicional en la segunda y tercera persona singular y en la segunda persona del plural, ihr. Aquí tenemos Thomas arbeitet in Berlin. Thomas arbeitet in Berlin. Korrigieren, korrigier. Die Lehrerin korrigiert den Satz. Die Lehrerin korrigiert den Satz. Antworten. Otra vez nos damos cuenta, bueno, la raíz termina en T, así que vemos quién es el sujeto. Tanja und Lisa es como ellas, así que no nos interesa si aplica esa regla o no, porque pues con ellos, ellas nunca lo hacen, nunca es una excepción. Por lo tanto, como el infinitivo, como vimos, y tenemos Tanja und Lisa antworten auf die Frage. Lernen, lernen. Eso sí es muy importante por varias razones, porque significa aprender o tipo estudiar a veces. Y lernen, la raíz es la N, ¿verdad? Y acabamos de decir que los verbos cuya raíz termina en DT, MON son excepciones y reciben una I adicional. Pero ojo, porque cuando le precede una R, ya no es excepción. Entonces este verbo es 100% regular. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. De todos modos, con el sujeto wir
pues, como es el infinitivo, ni siquiera tenemos que pensar, pero siempre es bueno como, o sea, ver cuáles son las mecánicas, ¿ok? ¿Cuál es el proceso? Fragen, preguntar. Michael fragt Mónica. Kosten, la raíz termina en T, obvio, por lo tanto tenemos das Buch kostet 16,90 €. Kostet, aumentamos la E, termina en T, tercera persona singular, y pues el precio pronunciamos así, 16, luego la moneda Euro 90, 16,90 €. Bezahlen. Du bezahlst das Buch. Du bezahlst das Buch. Du pagas el libro. Du bezahlst das Buch. Und kaufen, comprar. Ich kaufe ein Auto. Ich kaufe ein Auto. Vocabulario muy, muy básico. Este es como un primer ejercicio de muchos que necesitas hacer para automatizar el proceso. Yo te recomiendo que pongas, por ejemplo, un papelito con algunos verbos, digamos todos los verbos regulares en tu espejo, lado izquierdo, para ver, leer y conjugar los verbos mientras te cepilles los dientes o algo así. Porque luego vamos a conocer los verbos irregulares y te recomiendo que pongas los 3 grupos de los irregulares en el otro lado para igual practicar, practicar, practicar. Porque eso al final es todo lo que es el alemán. Porque de verdad no es muy complicado. Simplemente es bastante complejo. Y si no practicas desde el inicio, te pierdes. Y eso es lo que vamos a evitar en este curso. Nos vemos en la próxima clase.